El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para nuestra clase de didáctica de la biología, tanto para alumnos de la licenciatura como para los alumnos del posgrado, y es sobre el modelo de la enseñanza tradicional. Y bueno, quiero comenzar con este modelo. Sabemos que hay muchos otros, pero vamos a comenzar con este modelo porque en los sistemas educativos, tanto privados como públicos, es el modelo que más se practica, el que más pondera, muchas veces bajo conciencia del profesor, pero en muchas otras ocasiones bajo un esquema inconsciente de que lo estamos haciendo de esta manera, aunque nuestra mente tenga ideas que son diferentes al modelo tradicional. Se escucha mucho el constructivismo, el aprendizaje reflexivo, el aprendizaje crítico, y está muy bien tratar de innovar en otros campos, pero a la hora de la práctica repercuten estos elementos que ahorita vamos a describir y que están muy fuertemente asociados a nuestra forma de trabajar. Esto porque se ha formado un paradigma a lo largo del tiempo en todos los sistemas educativos donde el modelo tradicional tiene una base que pues permite, ¿no? Permite sustentar y justificar por qué se trabaja de esa manera. En el primer caso vamos a hablar de las corrientes filosóficas que fundamentan este modelo. Tenemos ahí en color verde el positivismo, establecido por Comte, y bueno, esta corriente nos establece que el conocimiento es validado únicamente por la ciencia. Entonces, nosotros podemos tomar como válida o no una teoría, un hecho, una idea, siempre y cuando los hechos permitan validarla, siempre y cuando exista una fundamentación científica. Esto nos lleva desde luego al pensamiento inductivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo salgo de mi casa y enfrente hay un perro que me ladra y al día siguiente pasa lo mismo y al día siguiente pasa lo mismo y al día siguiente nuevamente el perro me ladra, podría entonces deducir que el siguiente día seguramente va a pasar la misma situación. Entonces, en esta situación, la enseñanza tradicional nos explica que los hechos son la verdad, son la realidad y son las ideas que tenemos que establecer como claras. De aquí viene un problema. Si el profesor te dice lo que son, cómo son, para qué son las cosas o los conocimientos, para el alumno, el profesor son los hechos. Y entonces eso puede generar un problema después de cognición, un problema de reflexión que evidentemente, bueno, se podría o no analizar, pero eso depende mucho también del modelo con el que se trabaja. El segundo ejemplo nos remite al conductismo, propuesto por Pavlov y por Skinner. Y en el conductismo, bueno, todos hemos en algún momento de nuestra vida notado, observado en el ejemplo, por ejemplo, del perro, que se le da un estímulo cada vez que se toca la campanita, ¿no? El perro sabe o asocia que la campana indica comida y entonces cuando yo toque la campana voy a lograr que el perro pueda pues llegar y alimentarse. En este caso estamos aplicando un refuerzo, lo que me lleva a una conducta. Si esa conducta se repite nuevamente con los estímulos, vamos a lograr algo que llamamos el condicionamiento operante. Entonces les suena conocido cuando la maestra les dice, bueno, el que trabaje mejor le voy a regalar una paleta, ¿no? El primero que acabe tiene 2 puntos. El que haga primero el ejercicio se le va a dar más tiempo de receso. Bueno, pues lo que están haciendo es estímulos para que nosotros reforcemos a través de una conducta y que entonces se repita una y otra y otra y otra vez. ¿Cuál es el problema de esta corriente? Que si nosotros nos condicionamos a realizar actividades, ya sea memoria, desarrollar una habilidad o manifestar una actitud o un valor, pues seguramente lo vamos a estar haciendo condicionados. No significa que lo estemos reflexionando o que lo estemos apropiando. Ahí vamos a ver más adelante de esta parte. Y por último está el enciclopedismo, propuesto por Diderot, por D'Alembert. Y bueno, estos autores pues proponen que el enciclopedismo refiere a ese conjunto de conocimientos que se van a ir acumulando poco a poco, precisamente por eso una enciclopedia, y este conjunto de conocimientos pues nos permite llevar a cabo la memoria. Es decir, si yo tomo un libro y quiero aprender una definición, voy a tener que recordar tal cual las palabras para que pueda entonces ser validado como conocimiento aprendido. Entonces eso también tiene que ver con un conjunto de conocimientos acumulados, pero también con un conjunto de conocimientos que se tienen que emitir por medio de la transmisión.
Ya en clases pasadas hemos comentado que la transmisión de conocimientos no es lo mismo que la comunicación, porque en la comunicación existe un canal donde el emisor y el receptor están en constante retroalimentación. En el caso de la divulgación de conocimiento por enciclopedismo, lo que hace el autor es mostrarte la información, ya sea en un libro, o que yo te lo diga, o que tú lo veas, pero al momento de aplicar una evaluación, que por lo general son pruebas escritas, pruebas en las que tienes que definir, en las que tienes que decir una fecha, en las que tienes que decir un autor, o las clásicas ceremonias, ¿verdad? Cuando nos piden memorizar todo el argumento que habla sobre uno de los héroes de la independencia. Bueno, aquí estamos remitiendo al enciclopedismo como una herramienta de trabajo. Bueno, si ustedes ya van analizando, ahora sí tiene un poquito más de sentido pensar que el aprendizaje tradicional tiene muchas herramientas con las cuales los alumnos y los profesores nos hemos empapado de esta serie de actividades para llevar el conocimiento y para establecerlo como un conocimiento que no cambia, que no se modifica, que no hay una posibilidad de desarrollar un nuevo conocimiento. Bueno, por otro lado, en el modelo de enseñanza tradicional están los dos sujetos de aprendizaje importantes. Por un lado está el profesor y tenemos al alumno o a los alumnos. Fíjense cómo no lo dibujé así sin querer. El profesor tiene un tamaño más grande que los alumnos porque en este modelo el profesor se considera como el sujeto principal en el proceso de aprendizaje y en ese sentido se considera como un sujeto activo. Por otro lado, los alumnos son sujetos pasivos porque son los que reciben el conocimiento y además, si ustedes se fijan, el conocimiento está pensado de una manera pues, basado en la enciclopedia, ¿no? Triángulo, cuadrado, círculo. Significa que si yo transmito la información, a los alumnos tiene que llegar tal y como yo la emito. Debe de llegar triángulo, cuadrado, círculo. Si llega triángulo, cuadrado, pero el círculo no, bueno, desde la concepción de la evaluación por método tradicional, entonces esto estaría mal, no lo aprendió. Pero incluso si el alumno asocia triángulo, círculo, forma una figura nueva y a partir de esa figura genera dudas, tiene planteamientos nuevos, reflexiones o crítica al modelo que se plantea, entonces para el profesor eso tampoco está bien. Incluso si trata de haber una retroalimentación, si se genera una duda, no hay comunicación y entonces eso impide que se pueda llevar a cabo un proceso de diálogo, un proceso de comunicación. Sigue existiendo la emisión de la información, pero en la enseñanza tradicional no es importante que el sujeto activo retroalimente. Es importante que el alumno se llene de conocimientos, casi todos memorísticos. Acuérdense que el aprendizaje se puede ver por dominios, por conocimientos, por habilidades y por emociones. En el caso de los que aprendemos de manera tradicional, lo que pondera definitivamente son los conocimientos. Las habilidades pueden estar, pero aquí ocurre algo que nos menciona Juan Ignacio Pozo, que es la mecanización. Es decir, si yo como profesor de ciencias te digo que para aprender a usar el microscopio lo tienes que hacer como yo te digo tantas veces hasta que lo mecanices, vas a desarrollar una habilidad. Pero mientras yo te diga que lo tienes que hacer como yo lo pido, significa que las habilidades simplemente se están mecanizando. No hay un momento en el que el alumno emita un juicio de valor, emita una crítica, una postura y que interaccione con el objeto para que pueda desarrollar un conocimiento nuevo. Y finalmente la parte de emociones, que en el aprendizaje tradicional esta situación definitivamente ni siquiera se considera, porque el profesor, al ser el sujeto activo y el que tiene el mayor peso en el proceso de aprendizaje, va a ser quien va a transmitir o va a intentar o va a creer que está transmitiendo los conocimientos, pero la parte emocional no se toca. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo podemos definir una emoción? ¿No? ¿Cómo podemos medir la alegría o el entusiasmo o el enojo o la apatía? Finalmente esas emociones están presentes en un proceso de aprendizaje, pero como tal no se evalúan, no son consideradas importantes. ¿Y cuántos de nosotros, cuando estamos emocionalmente sanos, llevamos a cabo una actividad, una tarea, ya sea de escuela, ya sea deporte, una actividad artística, de trabajo, y la hacemos bien cuando emocionalmente estamos sanos? Pero cuando no, eso cambia, ¿no? Cambian mucho las decisiones y esta parte del conocimiento también se afecta. Y bueno, ya para terminar,
En este caso, remitiendo a lo que nos dice Freire con educación bancaria, está asociado mucho a lo que acabo de comentar. En la educación bancaria, el profesor se considera como la persona que lleva su dinero al banco y lo deposita en una caja fuerte. Entonces los alumnos serían considerados como esa caja fuerte, donde yo deposito mi conocimiento. Triángulo, cuadrado, círculo. Pues cuando yo solicite mi dinero, o en este caso cuando yo solicite el conocimiento que depositen mis alumnos, el alumno tendría que decir triángulo, cuadrado y círculo, tal y como lo dije. Eso sería un ejemplo de transmisión de conocimiento. Entonces, reflexionenlo, porque qué tan fácil es que cuando yo estoy en una exposición, cuando el profesor me está diciendo lo que tengo que aprender y cómo lo tengo que aprender, qué tan fácil es aprenderlo de esa manera. Desde luego están las conductas, la parte por conductismo, en el cual tendría que repetir y repetir y repetir y repetir para que se pudiera dar ese proceso. Sin embargo, muchas veces nosotros no tenemos el tiempo, no tenemos las herramientas para lograr esos aprendizajes. Y además, en el aprendizaje tradicional, lo que importa más son los productos y no tanto los procesos. Ajá. ¿Cómo sabemos que nos importa más el producto? Bueno, pues cuando nos evalúan, ¿no? Llevamos todo el semestre haciendo actividades de tareas, experimentos, actividades recreativas, interacciones entre los alumnos, pero al final del semestre o de la unidad o del periodo, lo que pondera es que el clásico examen, ¿no? Pues el examen de conocimientos refleja qué tanto aprendiste. No tanto si te costó trabajo aprenderlo, si lo reflexionaste, si lo compartiste con tus compañeros. Eso sí es importante para otros modelos, pero en el aprendizaje tradicional no se considera importante. Bueno, queda de tarea que ustedes lo reflexionen en sus actividades académicas, en sus actividades de trabajo, deportivas, en casa, de qué manera estas actividades se orientan más a una enseñanza tradicional. No estoy diciendo que sea un modelo inadecuado, por supuesto que no. Hay actividades y hay procesos que sí requieren mucho el aprendizaje tradicional. Lo estamos viendo hoy con las indicaciones que nos emite la Secretaría de Salud. Por ejemplo, en quedarnos en casa es una regla que parte, ¿no?, de un positivismo, de un conductismo, de un enciclopedismo, pero para apropiarnos de esa idea tendría que haber esta parte, ¿no?, de la emoción, no nada más mecanizarlo. Sin embargo, para muchas situaciones funciona la mecanización porque nos permite evitar algún tipo de problema, en este caso un riesgo de salud. Bueno, de mi parte pues sería todo. Este es el primer tema que vamos a hablar sobre modelos educativos. Faltan otros modelos que también son muy interesantes, pero quería plantear las bases de cómo a partir del modelo tradicional vamos a ir analizando los otros modelos. La enseñanza expositiva, el aprendizaje por modelos, el aprendizaje por conflicto cognitivo, la investigación dirigida o el aprendizaje por descubrimiento. Muchas gracias, que tengan buena tarde.